Llegué al rancho Sauce Rojo aquella mañana cuando los abogados acababan de estacionar sus automóviles frente a la casa principal. El algodoncillo flotaba en el aire como nieve perezosa, cayendo con suavidad sobre la tierra seca, mientras el molino de viento chirriaba con ese sonido metálico que parecía recordar cada sequía que había atravesado este lugar. Mi primo Tyler estaba recostado en el porche de madera desgastada, con las botas sucias apoyadas sobre el baúl antiguo del abuelo, sonriendo de esa manera amplia y confiada, como si acabara de lazar la luna del cielo con sus propias manos. $50 millones, primo, dijo entre risas, golpeando suavemente la barandilla del porche con un anillo plateado que brillaba en su dedo, un anillo que el abuelo jamás habría usado. El rancho de $50 millones es nuestro ahora, repitió, saboreando cada palabra como si fueran monedas de oro cayendo en su bolsillo. No le respondí nada. El dolor por la muerte del abuelo había pulido mi voz hasta convertirla en un filo silencioso y afilado. La casa olía a jabón para monturas mezclado con café recién hecho, pero sin el abuelo moviéndose entre las habitaciones, sin sus pasos lentos y seguros recorriendo los pasillos de madera, el espacio se sentía demasiado amplio, demasiado vacío, como si la pradera inmensa se hubiera colado hacia adentro y hubiera expandido las paredes hasta hacerlas irreconocibles. Los abogados tomaron posesión de la mesa del comedor como un ejército silencioso de trajes oscuros y portafolios de cuero. Extendieron carpetas, planos topográficos y reportes de evaluación que hacían que la tierra pareciera una cartelera publicitaria en lugar de un cuerpo vivo que respiraba con las estaciones. Firmé donde me señalaron con sus dedos impacientes, escuchando frases que sonaban extrañas y frías en mi cabeza. Sucesión testamentaria, derechos de agua, desarrollo de fraccionamientos, zonificación comercial, permisos ambientales. Tyler no dejaba de reírse entre dientes, hablando sin parar sobre camionetas nuevas que compraría, sobre mapas de parcelas que dividiría, sobre lo que él llamaba con entusiasmo desbloquear el valor real de esta tierra. Yo seguía viendo las manos del abuelo en mi mente, esas manos curtidas por décadas de trabajo bajo el sol, con nudillos marcados por cicatrices profundas, el pulgar torcido desde aquel accidente con la reata cuando lazaba un novillo rebelde, y esa tierra que nunca abandonaba las grietas de su piel sin importar cuánto se lavara. Él me había enseñado los nombres de cada arroyo que cruzaba nuestra propiedad y la manera particular en que las tormentas caminaban sobre la tierra en 3 patas distintas: viento, polvo y trueno. Solía decirme con esa voz grave y pausada que tenía: la tierra recuerda a quien la ama de verdad. La tierra nunca olvida las manos que la cuidan. Cuando la reunión terminó finalmente, me escapé hacia afuera. El sol se derramaba sobre el pastizal sur, convirtiendo los mezquites en estatuas de bronce pulido. Mis botas encontraron el camino viejo hacia el granero de las monturas sin que yo tuviera que pensar en la dirección, como si mis pies recordaran cada paso que había dado junto al abuelo desde que era niño. Las bisagras del granero gimieron al abrirse, protestando con ese chirrido familiar. Una cinta de luz dorada atravesó el polvo suspendido del heno y iluminó la montura del abuelo sobre su soporte de madera labrada. Las riendas de cuero crudo estaban enrolladas como una pregunta que dormía en silencio. Debajo del cuerno de la montura, escondido en ese lugar donde solamente un jinete que conociera bien ese objeto lo sentiría, había un sobre grueso con mi nombre escrito en la letra inconfundible del abuelo. Mis manos temblaron mientras lo sacaba con cuidado de su escondite. El sobre estaba rígido y tibio por el calor de mi palma sudorosa. Lo abrí con un desarmador viejo que encontré colgado en la pared y desdoblé una sola página rayada en azul, con una caligrafía apretada y firme como alambre de púas recién tensado. «Muchacho», comenzaba la carta, el único nombre que él usó para mí durante todos los años que pasamos juntos. «Si estás leyendo esto, significa que me he ido a donde el viento nunca deja de soplar». Escribió primero sobre el agua. Siempre lo hacía. El manantial debajo del acantilado del Coyote, la filtración en la piedra caliza porosa, el acuífero poco profundo que mantenía el pasto honesto y verde durante todo julio, cuando el resto de la región se moría de sed. «Cuida el agua y el agua te cuidará a ti», escribió con esas palabras simples que contenían toda una filosofía de vida. Luego venían las cercas, explicando cuáles postes se pudrían primero con las lluvias, cómo los refuerzos de las esquinas mantenían unidas a las familias tanto como sostenían el alambre. A la mitad de la página apareció un mapa dibujado a lápiz, mostrando los arroyos como venas que corrían por un cuerpo, con una estrella marcada cerca de la cerca norte de nuestra propiedad.
Ensilla a la yegua vaya y cabalga al amanecer. Escribió con instrucciones precisas. Donde el hormiguero hace sombra, excava. Encontrarás una lata de tabaco y adentro la llave que necesitas. Escuché la puerta de la camioneta de Tyler cerrarse de un golpe en el patio y leí más rápido, sintiendo la urgencia en mi pecho. Las últimas líneas del abuelo eran escuetas y definitivas, cortadas como carne sobre una tabla. Los abogados hablan de propiedad y posesión. Nosotros hablamos de cuidado y responsabilidad. Esta tierra lleva una deuda con los muertos que la trabajaron y una promesa para los que aún no han nacido. Si presionan para vender, no digas nada hasta que veas lo que dejé guardado para ti. Entonces, decide con tu corazón y tu cabeza juntos. Doblé la página 2 veces, luego otra vez más, hasta que cupo detrás de mi cinturón como un talismán sagrado. El polvo caía en espirales lentas iluminadas por el sol. La yegua vaya relinchó desde el último compartimiento del establo, como si hubiera estado esperando órdenes durante todo este tiempo. La ensillé de la manera exacta en que él me enseñó cuando yo tenía apenas 10 años. Cincha ajustada pero no demasiado apretada, pechera recta como una línea de horizonte, látigo colgado plano como la verdad que no se puede torcer. En mi camino hacia la salida, Tyler bloqueó el marco de la puerta con su cuerpo, su sonrisa dura como una espuela oxidada. ¿Escondes cartas de amor ahí adentro?, preguntó con ese tono burlón que siempre usaba. Me deslicé a su lado sin hacer contacto y dije solamente, «El sol está bueno, voy a revisar el agua de los bebederos». La yegua vaya resopló con fuerza, expulsando el aire por sus hollares. Salimos hacia la tarde dorada llevando un mapa que se sentía más pesado que cualquier escritura legal firmada ese día en el comedor de la casa. Dejé el patio al medio galope. Ese ritmo constante que cubre distancias sin cansar al animal. Las orejas de la yegua se movían con cada llamado distante de las aves. Pasamos el molino de viento giratorio. Pasamos el álamo blanco como hueso donde el abuelo ataba los becerros para marcarlos. El mundo se acomodó en el ritmo de los cascos contra la tierra y el sol ardiente sobre mi espalda. El mapa en el bolsillo de mi camisa presionaba una certeza contra mis costillas con cada movimiento del caballo. La cerca norte se extendía a 3 millas de sol implacable y arena suelta. Una línea de puntadas entre nuestro pastizal y los mezquites del vecino. Monté por el arroyo seco, dejando que la yegua trepara donde la piedra caliza se elevaba, y los nopales se inclinaban como escudos verdes y espinosos contra el viento constante. Las nubes construían yunques lentos sobre las colinas lejanas. El trueno se apilaba alto como una ciudad que nunca visitaríamos. En el refuerzo de la esquina bajé del caballo con cuidado. La estrella en el mapa a lápiz del abuelo coincidía perfectamente con un fierro para marcar oxidado amarrado al alambre superior. Uno que él había forjado años atrás, con su inicial torcida anidada dentro de un destello de 5 puntas, que había sido la marca de su padre antes que él. Debajo de ese fierro, las hormigas se movían en un río rojo y constante, su montículo proyectando una sombra precisa tal como la carta había prometido. Cavé primero con mis manos desnudas, sintiendo la tierra áspera bajo mis uñas, luego con una pala pequeña que traía en la funda de la montura, pelando capas de tierra seca, oliendo tierra húmeda donde no debería haberla según la lógica de la temporada. A 2 pies de profundidad, la hoja de la pala hizo un sonido metálico. Una lata redonda de tabaco, con pintura verde casi borrada por el tiempo, salió a la superficie con arcilla pegada en sus costuras oxidadas. Me senté sobre mis talones y esperé hasta que mi respiración igualó la respiración tranquila de la yegua. Entonces giré la tapa con fuerza. La tapa crujió al aflojarse, liberando un olor a polvo antiguo y menta de hierbabuena seca. Adentro yacía una llave de latón atada a un cordón de cuero crudo, un sobre doblado del banco y una nota pequeña. Para la bóveda del juzgado, caja de seguridad número 312. El viento llegó con fuerza desde los llanos abiertos, soplando arena fina que se metió entre mis dientes. Miré hacia el norte, donde el alambre de púas se encontraba con el horizonte interminable, y me di cuenta de que el abuelo no había escondido algo de nosotros, había escondido algo para mí, específicamente para mí. Guardé la llave en mi bolsillo, monté de nuevo y me dirigí hacia el pueblo mientras el sol comenzaba su descenso. Llegué al pueblo después de que oscureciera. La calle principal parpadeaba con luces débiles. El reloj de la farmacia marcaba una hora peor que la que marcaba el viento. El juzgado se sentaba como un toro de piedra, sus escalones blancos desgastados por bodas y arreglos legales de décadas. Até la yegua a un roble viejo, la arena se acomodaba bajo mi cuello de la camisa. El pliegue de la carta todavía imprimiendo mi piel con su presencia constante.
La empleada de turno parecía lista para cerrar con llave y marcharse a casa. Firmé el libro de visitantes con letra clara. Mi voz sonó pareja cuando dije: Oficina de registros, cajas de seguridad. Ella señaló sin preguntar nombres ni razones. Los pueblos pequeños coleccionan sus preguntas lentamente. Las respuestas llegan aún más despacio. El sótano olía a libros viejos y a invierno encerrado. Un mostrador con rejas, un registro de cuero gastado, una pared llena de pequeñas puertas de latón brillante. La caja 312 esperaba a la altura de mi cintura, quieta como una oración antes de la lluvia. Coloqué la llave del abuelo en la ranura y giré con mano firme. El metal hizo clic con la manera de la finalidad absoluta. Adentro había una carpeta manila, un cuaderno de cuero gastado, y un sobre sellado con cera roja presionada por la marca vieja del rancho. Levanté primero la carpeta con manos que temblaban ligeramente. Mapas de agrimensura, documentos de registro de agua, una escritura mineral no registrada, y un convenio de conservación redactado pero nunca presentado oficialmente. En el margen, la letra a lápiz del abuelo decía: No es tierra para vender, es tierra para seguir trabajando. El cuaderno llevaba 3 años de totales de lluvia anotados meticulosamente, pesos de becerros, rotaciones de pastoreo y una página titulada Sucesión cuando ya no pueda ensillar. Nombres, tareas, advertencias escritas con cuidado. Una línea decía: Tyler maneja números. El muchacho maneja el pasto. Solo uno conoce ambos. Mis manos dudaron sobre la cera roja. La calenté con mi palma. Despegué el sello con cuidado y desdoblé una carta larga. Él escribió con claridad que hombres petroleros habían probado los estratos profundos, que un desarrollador había ofrecido tallar casas a lo largo de la cresta de la colina, que él había dicho que sí una vez durante una sequía terrible, luego se había sentado despierto durante un mes entero saboreando polvo amargo. Lo llamó traición que pretendía desdecir. La carta nombraba un comprador que yo no esperaba, y una fecha límite que ya caminaba en nuestra dirección con pasos firmes. El nombre en la carta me detuvo en seco como un caballo que ve una serpiente. Mesquite Ridge Holdings, Sociedad de Responsabilidad Limitada, con un administrador listado como Tyler Arcane. Había esperado extraños con corbatas caras, no a mi primo usando una máscara de papel delgado. El abuelo escribió que había acordado en principio después de una sequía mala que mató la mitad del ganado. Luego pasó un mes oliendo polvo que llamaba vergüenza. No podía dormir en su propia cama. No podía rezar en la iglesia del pueblo. Decidió desdecir el sí que había dado. El desdecirse vivía en esa carpeta que ahora sostenía en mis manos temblorosas. Una asignación de agua notariada transfería cada manantial, cada zanja, cada pozo y cada permiso de agua subterránea al fideicomiso Sauce Rojo, nombrándome fideicomisario al momento de su muerte. Sin esos derechos de agua, el rancho no podía ser dividido ni vendido rápidamente para desarrollo. Los borradores del convenio de conservación ataban la cresta de la colina contra casas para siempre, si se registraba antes del cierre de cualquier venta. Una línea a lápiz me daba el reloj que corría. 10 días hábiles desde el aviso de sucesión testamentaria. Ayer había sido el día número 1. Cerré la caja de la bóveda y sentí el edificio respirar a mi alrededor. Afuera en la plaza, Tyler estaba recargado contra su camioneta, el teléfono brillando en su mano como un señuelo para peces. Saludó con la mano de manera amplia, descuidada. ¿Papeleo terminado?, gritó atravesando la plaza vacía. Casi, respondí caminando hacia mi caballo. Bien. Tengo un comprador listo para moverse rápido con el dinero. Deslicé la carta del abuelo de vuelta bajo mi cinturón, sintiendo su peso contra mi columna. Haremos lo correcto por él, respondí con voz neutral. Tyler se rió, golpeando su reloj de pulsera con el dedo. Lo correcto es un depósito bancario para el viernes. Caminé junto a él, escuchando espuelas que no estaban realmente ahí. La puerta del juzgado se cerró detrás de mí, y el pueblo se volvió tan silencioso como una pradera después de un relámpago. 10 días. Un fideicomiso. Un primo usando 2 caras diferentes, y una promesa que ahora pesaba más que todo el dinero del mundo. Me dirigí hacia la notaría pública, hacia la empleada de registros, hacia cada sello que la ley requería, y comencé el trabajo que convertiría el sí en no, y el no en cuidado verdadero. Afuera, el molino de viento giraba lento contra el cielo nocturno.
Cada chirrido era un metrónomo para el valor, recordándome que la Tierra mantiene el tiempo con esfuerzo constante, no con aplausos vacíos, nunca con firmas solas sobre papel sin significado. La mañana trajo el tipo de cielo azul que parece misericordioso desde la distancia y despiadado de cerca. Estaba en el escritorio de la empleada cuando destrancaron las puertas del juzgado, mis papeles perfectamente cuadrados y ordenados. Deslicé la asignación del fideicomiso, los documentos de registro de agua y el borrador del convenio de conservación a través del mostrador de madera pulida. La empleada leyó el encabezado 2 veces completas, frunciendo el ceño. ¿Estás seguro de esto?, preguntó mirándome directamente a los ojos. Asentí con la cabeza. Desdecir comienza con tinta y papel. Notarizamos las firmas primero. La notaria pública estampó con fuerza, la fecha sangrando a través del papel como una marca de ganado al rojo vivo. Puse mis iniciales en los márgenes, corregí un número de parcela que estaba equivocado y agregué el anexo de límites y linderos que el abuelo había escondido en su cuaderno personal. El teléfono en mi bolsillo no dejaba de vibrar. Tyler, luego números desconocidos que no reconocía. Dejé que las llamadas se agotaran como un pozo malo que finalmente se seca. En la oficina de registros, una mujer con lentes color turquesa revisó las descripciones legales y los calendarios de tarifas con cuidado meticuloso. El convenio de conservación corre con la tierra, dijo, tocando el mapa de la cresta con su dedo. Una vez registrado, es una pared hecha de papel oficial. Alimentó cada página al escáner. Luego presionó un sello rojo que sonó como un martillo sobre un yunque de hierro. La marca de tiempo imprimió las 10:14 de la mañana. Día número 2. La pared estaba en pie y era sólida. Lo siguiente fue el agua. Presenté las asignaciones al fideicomiso Sauce Rojo. La línea de fideicomisario llevaba mi nombre completo. El examinador de títulos frunció el ceño profundamente. Luego asintió cuando la cadena de propiedad quedó clara y limpia. Sin agua, dijo finalmente con voz grave. Una escritura es solamente una postal bonita sin ningún valor. Pagué de mi propia cuenta bancaria, sintiendo el número bajar y mi determinación subir al mismo tiempo. Al mediodía caminé por la plaza, contando ventanas como postes de cerca. La camioneta de Tyler estaba estacionada en el banco con el motor encendido. Él nunca me vio pasar detrás de él entre las sombras. Adentro del banco coloqué una copia de cortesía con el oficial de préstamos y otra con el fiscal del condado. Para el atardecer, los registros poblaban el índice público. Monté a casa a través de sombras de álamos, los bolsillos más ligeros, la columna vertebral más pesada, y el molino de viento mantenía el tiempo para lo que vendría después. Tyler llegó antes del amanecer del día siguiente. Las luces delanteras de su camioneta barriendo el granero como un reflector buscando criminales. La radio baja. La risa completamente desaparecida. No se molestó con saludos ni buenos días. Entró a grandes zancadas al pasillo de las monturas, las botas mordiendo la grava suelta, la mandíbula apretada como una trampa de acero. Yo estaba engrasando las riendas de la yegua vaya, fingiendo que la rutina podía sostener el techo sobre nuestras cabezas. Él levantó su teléfono hacia mí. Las capturas de pantalla brillaban con luz azul. Recibos de registro, marcas de tiempo, mi firma anidada debajo de la del abuelo en cada documento. «Presentaste los papeles», dijo. No era una pregunta, solo clima que se acercaba. Moviste la cresta a concreto permanente y transferiste toda el agua. Bajé el trapo engrasado. Lo honré a él. Caminó de un lado a otro 2 veces como un potro encerrado oliendo relámpagos en el aire. Honrarlo habría sido pagar los impuestos sobre la herencia con una venta limpia y enviar a la tía May a Arizona con dinero en el banco. Ahora me has convertido en el villano de una película que nadie pidió ver. El viento corrió a través de los álamos. Un aplauso seco y hueco. Pensé en la línea del abuelo escrita con lápiz. La tierra recuerda a quien la ama. El fideicomiso nos mantiene solventes, dije con voz firme. El pastoreo cubre el pago de la hipoteca. Los arrendamientos de casa construyen un puente sobre los años de sequía. Podemos agregar una pequeña posada rural, mantener los contratos con las escuelas, refinanciar a tasas de invierno más bajas. Hay maneras de hacer que esto funcione. Me miró sin parpadear. Maneras que no incluyen mis planes personales. Levantó una mano hacia el pastizal que se extendía detrás de nosotros. ¿Ves $50 millones soplando sobre ese pasto seco?
Yo sí los veo. En cada ráfaga de viento que mueve la tierra. Sentí mi voz volverse más firme todavía. Yo veo vacas que pastan, codornices que anidan, y un manantial que nunca se rindió en julio cuando todo lo demás moría. Veo trabajo honesto que vale la pena. Bajó el teléfono. Más suave ahora y más peligroso por ello. A Mesquite Ridge no le gustan las sorpresas desagradables. No les gusta perder derechos de agua que ya contaban como suyos. Especialmente no les gustan los primos que piensan que el papel vence al dinero en efectivo. Los halcones daban vueltas sobre el pivote lejano, soldando el silencio con sus gritos agudos. Se inclinó lo suficientemente cerca como para oler la colonia construida para salas de juntas, no para corrales de ganado. Última oportunidad, susurró cerca de mi oído. Deshaz todo esto. Encontré sus ojos con los míos y sacudí la cabeza lentamente de lado a lado. El clima cambió entonces. Una tormenta comenzó sin nubes visibles sobre el corral. La tormenta comenzó con llamadas telefónicas que no dejaban mensajes de voz. Camionetas que se quedaban estacionadas justo más allá del buzón de correo. Y ese tipo de silencio que el ganado nota primero antes que los humanos. Seguí trabajando en tareas pequeñas, engrasando bisagras oxidadas, tratando una pezuña agrietada de un caballo joven, revisando las válvulas de flotador de los bebederos como si fueran cuentas de un rosario. La carta del abuelo me había dicho dónde cavar, dónde presentar papeles y dónde mantenerme firme en mi posición. No me había dicho por qué Tyler llevaba la marca de un comprador grabada en su piel. Esa respuesta vivía en lugares a los que la tinta rara vez llega. En la oficina de la casa abrí el cajón inferior del escritorio y encontré la caja de puros que nunca contuvo puros en realidad. Adentro había un libro de contabilidad atado con cordel delgado, una fotografía doblada del abuelo y Tyler montados en un caballo joven en 2002, y un pagaré sellado como privado. La firma de Tyler estaba al lado de un número lo suficientemente grande como para doblar toda una vida hacia un lado. El prestamista no era un banco tradicional. Mesquite Ridge le había adelantado dinero hace 2 sequías atrás para equipo nuevo, alimento para ganado, una camioneta brillante para transportar inversionistas potenciales. El pagaré vencía al momento de la sucesión testamentaria. La garantía colateral listaba los ingresos de la venta contemplada del rancho Sauce Rojo y los derechos de agua asociados. Leí esa línea hasta que el papel se sintió caliente entre mis dedos. La carta no había dicho que Tyler estaba acorralado como un animal salvaje. No había dicho que él había prometido algo que no era suyo para prometer. Miré hacia la cresta de la colina y recordé la manera tranquila que tenía el abuelo de medir a los hombres. No por lo que hablaban con palabras bonitas, sino por lo que intentaban salvar cuando las cosas se quemaban hasta las cenizas. Después de la puesta del sol, ensillé la yegua valla y monté la línea de la cerca, dejando que la tierra me auditara con su silencio. Los halcones nocturnos cosían la última luz del día con sus alas rápidas. Los coyotes afinaban sus voces en los arroyos secos. En la esquina norte, desmonté. Presioné mi palma contra el poste donde colgaba el fierro de marcar y escuché con atención. El rancho respondió de la única manera que conoce. A través del viento sobre el alambre. A través de un manantial que hacía tic-tac bajo la piedra porosa. La carta tampoco había dicho esto, que mantener la fe podría significar perder parentesco familiar, y que el amor por la tierra a veces suena como algo que se rompe en pedazos. Estaba arreglando el freno del molino de viento cuando un Suburban negro metió su nariz a través del portón principal. El polvo rodaba delante de él como un frente pequeño de tormenta seca. Tyler salió primero, el sombrero bajo sobre los ojos, seguido por 2 hombres con mezclilla planchada y una mujer con un portafolio de cuero brillante. Caminaban como estacas de agrimensura ya plantadas en tierra que consideraban propia. Ella se presentó como Claire Benton de Mesquite Ridge. Su sonrisa medía cercas con precisión de ingeniero. Me agradeció por el café que no ofrecí y abrió el portafolio sobre el capó caliente de su vehículo. Adentro había mapas brillantes, fraccionamientos dibujados en colores pastel, una representación artística de nuestra cresta, usando calles sin salida como joyería barata. Los números brillaban en las páginas: precio de compra, cronograma de pagos, indemnizaciones legales, un préstamo puente que haría a Tyler completo nuevamente y me haría callar para siempre. La dejé hablar sin interrumpir. El molino de viento bombeaba detrás de nosotros, cosiendo el cielo a la tierra, un golpe constante a la vez. Cuando terminó su presentación ensayada, el patio estaba tan quieto como una respiración contenida en los pulmones.
Registré un convenio de conservación, dije con voz clara. Moví el agua a un fideicomiso legal. Ella lo sabía, por supuesto que lo sabía. Sus ojos no mostraron sorpresa. El segundo hombre deslizó un documento a través del soporte de la montura que estaba entre nosotros. Un acuerdo de retiro, un consentimiento para desocupar, una liberación mutua de responsabilidades. Hay dinero por no hacer nada, dijo con voz suave. Mucho dinero en efectivo. Leí cada línea mientras no movía mis botas de su lugar. La liberación sabía a estaño en mi boca. La cresta no lleva casas, dije, doblando el documento y cerrándolo. No mientras yo esté respirando sobre esta tierra. Claire no se inmutó en absoluto. Colocó un sobre más pequeño, pesado como una espuela de plata. Pagaré a corto plazo, dijo con ligereza estudiada. Las obligaciones de su primo con nuestra compañía. Nos convertimos en acreedores si usted fuerza el incumplimiento. Preferiríamos no cobrar de la familia directamente. Tyler observaba el suelo de tierra como si contuviera todas las respuestas. Imaginé el peso de su promesa jalándolo de costado como una montura mal ajustada que tuerce la columna. La yegua Vaya espantó una mosca de su flanco y pisó fuerte una vez contra la tierra dura. No firmaré esto, dije mirando a cada uno de ellos. Pero me reuniré con ustedes. Escalones del juzgado. Traigan su papel oficial. Yo traeré la tierra conmigo. Se presentaron al mediodía bajo un cielo duro y seco. La plaza del juzgado lo suficientemente brillante como para hacer que el mármol pareciera hueso blanqueado por el sol. Llegué a caballo porque quería que la tierra estuviera presente de pie. La yegua Vaya resopló, observando palomas que se pavoneaban como jurados deliberando un veredicto. Mesquite Rich desplegó carpetas gruesas sobre una mesa plegable. El bolígrafo de Claire golpeaba el tiempo como un metrónomo. Tyler se quedaba detrás de ellos, el ala del sombrero baja sobre los ojos, una veleta de clima en viento prestado que no era suyo. Coloqué mi carpeta sobre la mesa y expuse mis términos de la manera que el abuelo me enseñó. Simple, limpio, dicho una sola vez con claridad. El convenio de conservación permanece en su lugar. El fideicomiso Sauce Rojo retiene todos los derechos de agua administrados por mí como fideicomisario. El pastoreo continúa bajo los arrendamientos existentes con los rancheros locales. No hay venta de la cresta ni de los manantiales. No hay caminos a través del acantilado del Coyote. Otorgaré licencia para acceso de reparación de tuberías de agua solamente, nada más que eso. Claire sonrió sin calidez alguna y tradujo mis palabras a márgenes de ganancia en su calculadora. Contrarrestó con números en lugares donde yo había dicho la palabra no. Respondí con anexos documentados, registros de lluvia de 30 años, estudios de vida silvestre, contratos con escuelas rurales, un presupuesto que se equilibraba con trabajo honesto. Mi plan no era una ganancia inesperada de millones, era un viento que nunca deja de soplar y sostener. Avanzamos a través de cada cláusula hasta que el polvo se levantó alrededor de nuestras botas como testigos silenciosos. El fiscal del condado observaba desde la sombra de un roble, ilegible como una tormenta distante en el horizonte. Tyler habló finalmente, su voz más delgada de lo que recordaba de nuestra infancia. Quería tiempo para pensar. Quería que el pagaré fuera enterrado y olvidado. Quería salir de esta situación sin perder todo. Yo quería que él estuviera completo y sano, pero no a expensas de la tierra que nos había criado. Ofrecí comprar su parte de la herencia, financiado a través de un préstamo de conservación estatal y un adelanto de cooperativa de pastoreo que yo había investigado en secreto. Parpadeó como un hombre despertando de una pesadilla larga. Claire cerró su carpeta con un golpe seco. Dijo que mi oferta dejaba dinero sobre la mesa que podría ser de todos. Dije que la mesa pertenecía a los muertos que trabajaron esta tierra y a los que aún no habían nacido en el futuro. Ella dijo que recomendaría litigio legal inmediato. Dije que los registros oficiales ya cantaban su canción en los archivos públicos. Cuando nos separamos, las nubes finalmente se habían reunido sobre nuestras cabezas. La primera arena golpeó mis dientes como una promesa cumplida fielmente. El atardecer se deslizó sobre el sauce rojo como una manta que conocía cada pliegue y arruga de la tierra. Caminé la línea de la cerca a pie, probando los alambres con mi palma callosa, martillando una grapa suelta de vuelta a su lugar, respirando el olor metálico que cabalga adelante del clima cambiante. Los grillos afinaban sus instrumentos en los arroyos. Los relámpagos cosían hilos pálidos muy lejos del acantilado del Coyote, demasiado distantes para hablar, lo suficientemente cerca para prometer agua.
De regreso en el granero de las monturas, recorté un látigo deshilachado, saqué un rollo de cuerda nueva y limpié el polvo del cuerno de la montura del abuelo, de la manera en que cepillas un nombre sobre una lápida de mármol. La carta cabalgó nuevamente detrás de mi cinturón, cálida como una segunda columna vertebral. La leí una vez más en el banco de trabajo, dejando que cada mapa dibujado a lápiz se asentara donde el miedo quería posarse como un pájaro oscuro. Las palabras hicieron lo que siempre hacían, convertir el temor en tareas manejables. Adentro de la casa, extendí presupuestos a lo largo de la mesa de la cocina. Los números eran animales tranquilos. Si se manejaban con firmeza constante, no huían en estampida. El plan se sostenía sobre patas sólidas. Cosecha de becerros, contratos con escuelas, crédito por hábitat de vida silvestre, una clínica de otoño para jinetes principiantes, 2 cabañas escondidas entre los mezquites sin cicatrizar la cresta de la colina. El pagaré para comprar la parte de Tyler esperaba como un portón, bisagra simple, panel pesado pero movible. Mi teléfono iluminó el mostrador de la cocina. Un mensaje de texto de Tyler parpadeaba en la pantalla. No dejes que se lleven todo de nosotros. Lo miré el tiempo suficiente para escuchar lo que no estaba escrito con palabras. Pánico frotándose contra orgullo familiar. No escribí nada de vuelta. Algunas cosas requieren presencia física, no respuestas por mensajes. Salí al porche de madera. El molino de viento marcaba un tiempo más lento que los relojes. Los murciélagos rozaban el tanque de agua, cosiendo cursiva rápida que no podía leer en la oscuridad. En algún lugar una camioneta se quedó en el camino del condado. Luego se fue finalmente. La primera ráfaga fría llegó, oliendo a cedro y trueno lejano. Imaginé al abuelo rodando sus hombros antes de una tormenta grande, diciendo con esa voz grave: «Trabaja en cosas pequeñas y las tormentas se quedan grandes y lejos». Cerré el portón del corral. Lo aseguré 2 veces con el alambre, y dejé que la noche terminara las tareas que yo no podía completar solo. La tormenta alcanzó el rancho al amanecer, empujando el cielo completamente abierto con fuerza primitiva. Me desperté con el techo de lámina tamborileando como un tambor de guerra, y el olor a polvo volviéndose oscuro con la humedad prometida. La yegua Vaya relinchó desde el corral. El molino de viento giraba libre, una cuchilla plateada en oración rápida y desesperada. Me puse la chaqueta de trabajo y salí hacia el agua. Ya buscando los lugares bajos que el abuelo me enseñó a vigilar cuando yo era apenas un niño aprendiendo los secretos de esta tierra. Para media mañana, el arroyo había abandonado sus orillas y empujaba a través de los álamos con fuerza brutal. Moví bloques de sal hacia terreno más alto. Abrí un portón para dejar que las vaquillas treparan a salvo, y revisé el sifón en el tanque sur con manos que temblaban por el frío y la adrenalina. El trabajo hizo que el miedo se quedara callado en algún rincón de mi mente. Cerca del mediodía, la camioneta de Tyler empujó a través del cruce inundado y se deslizó hacia el patio torcida sobre el lodo. Salió del vehículo empapado hasta los huesos, los ojos crudos y enrojecidos, sin ningún rastro de arrogancia o burla para mantener la lluvia alejada de su rostro. Dijo solamente que Mesquite Ridge había acelerado el vencimiento del pagaré y que hombres que yo no querría conocer venían en camino hacia aquí. Sentí algo acomodarse en mi pecho que no era resignación derrotada. Las tormentas te enseñan qué es tuyo para cargar y qué debes soltar al viento. Le entregué un impermeable de hule amarillo y lo conduje al cuarto de los aparejos. Extendimos mapas sobre el banco de trabajo, sujetamos las esquinas con estribos de metal y expliqué el plan de compra nuevamente, más despacio esta vez, como contando ganado a través de un portón estrecho uno por uno. Se quedó mirando largo tiempo las marcas a lápiz del abuelo sobre el papel manchado, luego miró la cresta dibujada como un animal dormido que no debía ser perturbado. La lluvia disminuyó su furia gradualmente. Dijo que podía firmar los documentos si yo prometía que la tía May no perdería su casa en el pueblo, y si su nombre podría permanecer en la marca registrada del rancho como parte de la familia. Le dije que ambas cosas ya eran verdaderas en los papeles que había preparado con anticipación. El trueno se movió más hacia el este, alejándose de nosotros. Cerca del anochecer, el viento cayó finalmente. Coloqué 2 sillas junto a la puerta abierta del granero de las monturas. Firmamos nuestros nombres donde la notaria pública lo requeriría al día siguiente. Luego nos dimos la mano como hombres que acuerdan reparar mucho más que cercas rotas. La lluvia golpeando sobre la lámina sonaba como alivio, encontrando su nivel natural después de tanta tensión. La mañana encontró el rancho enjuagado completamente limpio, el aire como un libro de contabilidad nuevo sin marcas.
El arroyo se retiró a sus orillas originales, dejando cintas brillantes de limo que mapeaban dónde había viajado el pánico y dónde había decidido descansar finalmente. Caminé la cresta con un termo de café caliente y una quietud que se sentía ganada con esfuerzo honesto. El pasto bebía luz dorada. El molino de viento mantenía una oración constante y firme. Los becerros balaban con vida renovada. Pensé en los libros de contabilidad que no toman tinta negra sobre papel blanco. Las rutas de los halcones sobre el acantilado del coyote. La filtración que recuerda a Julio cuando todo lo demás olvida el agua. La sombra que un álamo arroja sobre un año cuando el dinero no arroja ninguna sombra útil. La carta del abuelo cabalgaba como una segunda columna vertebral dentro de mi ropa. Pero las páginas que necesitaba ahora estaban en el suelo mismo. Piedra arenisca, banco de semillas naturales, huellas de animales secándose hasta convertirse en respuestas sobre cómo vivir correctamente. Para cuando Tyler llegó esa mañana, el cielo tenía el color suave de un moretón perdonado por el tiempo. Llevamos los papeles firmados al pueblo, no para presumir ante nadie, sino para hacerlos reales en el lugar donde los registros hacen que la memoria se sostenga firme contra el olvido. La notaria pública estampó los documentos con fuerza. La empleada del juzgado sonrió. Esa sonrisa de las personas que saben que las tormentas terminan porque el trabajo persistió a través de la dificultad. Presentamos la compra de la parte de Tyler. Registramos las confirmaciones del convenio de conservación. Y registramos las asignaciones de agua una última vez, para que nadie pudiera reclamar la sed como una estrategia de negociación futura. De regreso en el rancho, desencillé la yegua valla y colgué la brida del abuelo donde su mano solía colgarla cada atardecer. El granero olía a cuero mojado y a alivio profundo. Coloqué la carta sobre el banco de trabajo y leí el último párrafo en voz alta, el que había estado evitando durante días. Mantén a un muchacho sobre un caballo. Mantén a un maestro en un contrato con la escuela. Mantén un portón moviéndose suave sobre sus bisagras, para que nadie tenga que levantar lo que una bisagra bien aceitada puede cargar sin esfuerzo. Si el mercado alguna vez intenta comprar tu paciencia, cobra demasiado caro para que se vayan y no regresen. La tarde se llevó el calor con amabilidad. Caminé hacia la cresta de la colina mientras el sol comenzaba su descenso lento. La tierra dijo gracias en pasto que se movía con el viento y en cielo que se extendía sin límites. Respondí prometiendo quedarme aquí trabajando esta tierra, hasta que mis manos se parecieran a las del abuelo. Los días siguientes se derritieron en rutina bendita. Me desperté antes del amanecer, revisé el ganado en los pastizales lejanos, reparé una sección de cerca que el venado había derribado durante su migración nocturna, y me senté en el porche cada atardecer observando cómo la luz cambiaba el color de las colinas distantes. Tyler apareció el miércoles con herramientas en la parte trasera de su camioneta. No dijo mucho. Solamente comenzó a trabajar reparando el portón trasero que había estado colgando torcido durante meses. Trabajamos lado a lado en silencio cómodo. El tipo de silencio que existe entre familiares que han atravesado fuego juntos y salieron con cicatrices pero completos. La tía May vino el domingo con un pastel de manzana todavía tibio envuelto en toallas de cocina. Se sentó en la mecedora del abuelo en el porche y nos contó historias sobre cuando él era joven y salvaje, antes de que la tierra lo domesticara y le enseñara paciencia. Sus ojos brillaban con lágrimas que no derramó. Y cuando se fue esa tarde, abrazó a Tyler y luego a mí con la misma fuerza, susurrando gracias en español antiguo que su propia abuela le había enseñado. Las semanas se convirtieron en meses. El otoño pintó los álamos de oro y naranja. Los gansos volaron sobre nosotros en formaciones perfectas gritando su despedida hacia el sur. El primer cazador de la temporada llegó con su licencia de arrendamiento en la mano. Un hombre mayor de Dallas que había estado viniendo durante 20 años y conocía cada arroyo por nombre. Me preguntó si las cosas habían cambiado mucho desde que el abuelo se fue. Le dije que todo había cambiado y que nada había cambiado en absoluto. Él asintió como si entendiera perfectamente esa contradicción imposible. Para noviembre, los contratos de la escuela se renovaron. 3 maestros trajeron a 40 niños para aprender sobre ecosistemas de pastizales y conservación de agua. Los observé desde la distancia mientras exploraban el arroyo con redes pequeñas, gritando con emoción cada vez que encontraban un renacuajo o un escarabajo acuático brillante. Una niña pequeña con trenzas apretadas se me acercó sosteniendo una pluma de halcón que había encontrado cerca del molino de viento. ¿Es tuyo este rancho?, preguntó con esos ojos enormes llenos de curiosidad infinita. No, respondí después de pensar un momento.
Yo soy suyo. El rancho me posee a mí, no al revés. Ella inclinó la cabeza confundida. Luego sonrió como si hubiera entendido algo que los adultos habían olvidado hace mucho tiempo. Diciembre trajo la primera helada seria. Me desperté encontrando el mundo transformado en cristal delicado, cada brizna de pasto encapsulada en hielo transparente que brillaba como diamantes baratos bajo el sol naciente. El ganado exhalaba nubes de vapor, sus alientos creando niebla temporal en el aire inmóvil. Rompí el hielo en los bebederos con un mazo pesado, el sonido resonando a través del valle silencioso como campanas de iglesia llamando a los fieles. La yegua Vaya me siguió de tanque en tanque, su aliento caliente en mi cuello, ofreciendo compañía sin palabras. En la oficina esa noche actualicé el libro de contabilidad del rancho. Los números finalmente contaban una historia que tenía sentido. No éramos ricos en términos que los bancos entenderían, pero la tierra estaba pagada, el agua era nuestra, y había suficiente ingreso fluyendo de múltiples fuentes para mantener las luces encendidas y el ganado alimentado a través del invierno más duro. Encontré la fotografía vieja del abuelo en el cajón inferior, la misma que había descubierto meses atrás. Él estaba parado junto al molino de viento en esta misma imagen descolorida, joven y fuerte, con ese sombrero que eventualmente se volvería tan parte de él como su propia sombra. Sus ojos miraban directamente a la cámara con esa expresión que ahora reconocía en mi propio reflejo cada mañana. Determinación mezclada con humildad, fuerza templada por conocimiento de cuán pequeño eres realmente contra el cielo enorme. Coloqué la fotografía en un marco simple y la colgué sobre el escritorio donde podría verla todos los días. Un recordatorio de por qué había peleado tan duro por mantener este lugar intacto. La víspera de Año Nuevo, Tyler y yo cabalgamos hasta la cerca norte juntos. El aire era tan frío que nuestras respiraciones se congelaban en pequeñas nubes que desaparecían lentamente. Desmontamos en el lugar donde yo había desenterrado la lata de tabaco con la llave del abuelo meses atrás. El hormiguero todavía estaba allí, más grande ahora, las hormigas dormidas profundo bajo tierra esperando que el calor de la primavera las despertara nuevamente. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Tyler de repente. Su voz apenas más fuerte que el viento que soplaba constante desde el norte. ¿De qué?, respondí aunque sabía exactamente a qué se refería. De no tomar el dinero, de no vender cuando podríamos haber sido millonarios. Miré hacia el horizonte donde la tierra se encontraba con el cielo en una línea tan perfecta que parecía dibujada por un arquitecto divino. Cada día, admití honestamente. Y luego me levanto y alimento a los caballos y reviso el agua. Y recuerdo que el dinero se gasta, pero la tierra permanece. Me arrepiento de la duda, pero nunca de la decisión. Él asintió lentamente, procesando mis palabras como un hombre masticando algo difícil pero nutritivo. El abuelo sabía lo que hacía cuando te dejó esa carta a ti y no a mí. Te dejó el rancho tanto como a mí, le recordé. Solo que de diferentes maneras. Yo manejo el pasto y el agua. Tú manejas los números y las conexiones. Los dos somos necesarios. Montamos de regreso mientras el sol se ponía, pintando el cielo en tonos de rosa y púrpura que no tenían nombres en ningún idioma. Las sombras se alargaban a través de los pastizales como dedos oscuros, alcanzando hacia el este. Esa noche encendí una fogata pequeña en el círculo de piedras detrás de la casa, el mismo lugar donde el abuelo solía sentarse en noches de invierno, contando historias sobre sus propios abuelos y los años cuando esta tierra era aún más salvaje y peligrosa. Alimenté el fuego con ramas secas de mezquite que ardían lento y caliente, llenando el aire con ese aroma dulce y ahumado, que es imposible de describir, pero imposible de olvidar. Tyler se sentó del otro lado del fuego, su rostro iluminado por las llamas danzantes. No hablamos mucho, no necesitábamos hacerlo. El fuego hablaba su propio lenguaje, crepitando y silbando, contando secretos que solo la madera conoce después de crecer durante décadas bajo este mismo sol que nos calentaba a todos. Cuando las campanas de la iglesia del pueblo tocaron medianoche a la distancia, apenas audibles sobre el viento, brindamos con café negro de la misma cafetera abollada que el abuelo había usado durante 40 años. No por dinero ni por éxito en términos convencionales, sino por tierra que permanecería tierra, por agua que seguiría fluyendo, y por familia que había aprendido que algunas cosas no tienen precio porque su valor no puede medirse en billetes verdes.
El invierno eventualmente cedió ante la primavera. Los primeros brotes verdes empujaron a través del suelo todavía frío a finales de febrero. Para marzo, los becerros comenzaron a nacer en los pastizales protegidos, sus madres lamiéndolos hasta dejarlos limpios y secos, enseñándoles a pararse sobre piernas temblorosas y buscar la leche caliente que los mantendría vivos. Pasé largas horas a caballo durante la temporada de partos, revisando a las vacas preñadas, ayudando cuando era necesario, simplemente observando la mayoría de las veces, mientras la naturaleza hacía lo que había estado haciendo durante milenios sin ninguna ayuda humana. Una tarde encontré una vaca joven en problemas de parto cerca del acantilado del Coyote. El becerro venía mal posicionado, y ella estaba exhausta después de horas de trabajo inútil. Me arrodillé en el lodo junto a ella, hablándole con voz suave mientras trabajaba para reposicionar al becerro dentro de ella. Mis manos siguiendo instintos que el abuelo había plantado en mí hace años a través de cientos de lecciones prácticas. Cuando el becerro finalmente emergió en una ráfaga de líquido y membrana, no estaba respirando. Lo cargué rápidamente hacia el pasto seco, limpié su nariz y boca con mis dedos, y luego soplé aire en sus fosas nasales pequeñas de la manera que me habían enseñado. Una vez, 2 veces, 3 veces. En el cuarto intento, el becerro tosió, sacudió la cabeza y comenzó a respirar por sí mismo. La madre, que había estado observando con ojos vidriosos de agotamiento, se levantó de inmediato y comenzó a lamerlo vigorosamente, ese instinto antiguo tomando control y empujándola a través de su propio dolor para cuidar a su cría. Me senté en el pasto mojado observándolos, mis manos manchadas de sangre y fluido de nacimiento, mi corazón latiendo fuerte en mi pecho. Este era el trabajo. No había nada glamoroso en él. Nada que impresionaría a los inversionistas de Mesquite Ridge con sus trajes caros y hojas de cálculo complejas. Pero era real de una manera que el dinero nunca podría ser. Para cuando cabalgué de regreso a la casa esa noche, las estrellas estaban saliendo en un cielo tan claro que podías ver la banda lechosa de la galaxia extendiéndose de horizonte a horizonte. El molino de viento giraba lento contra ese telón de fondo cósmico, recordándome que éramos pequeños pero no insignificantes, temporales pero no sin propósito. Los meses continuaron su marcha inevitable. Verano trajo calor brutal que convertía el aire en algo visible y pesado. Las tormentas de julio llegaron tarde pero ferozas, inundando los arroyos y llenando los tanques hasta el borde. Agosto secó todo nuevamente hasta que la tierra se agrietó en patrones geométricos que parecían el trabajo de algún artista abstracto de mente. A través de todo esto, el rancho persistió. El ganado engordó en el pasto que crecía cada vez que llovía. Los cazadores reservaron sus espacios para la temporada de otoño con meses de anticipación. Las escuelas renovaron sus contratos y agregaron más visitas. Las 2 pequeñas cabañas que construimos en los mezquites se reservaron cada fin de semana con familias de la ciudad que querían que sus hijos experimentaran aunque fuera un poco de vida rural real. Tyler manejaba las reservaciones y la contabilidad con la misma intensidad que alguna vez había puesto en sus planes de desarrollo. Había encontrado propósito en hacer que el rancho funcionara como negocio viable, sin destruir lo que lo hacía especial en primer lugar. Ya no usaba ese anillo plateado llamativo. Sus botas estaban desgastadas por trabajo real ahora, no solo por apariencias. Una tarde calurosa de septiembre, un año completo después de que el abuelo había muerto, me senté en el porche con un vaso de té helado sudando en mi mano y la carta original descansando sobre mi regazo. La había leído cientos de veces durante ese año, pero cada lectura revelaba algo nuevo, alguna capa de significado que había perdido anteriormente. La tierra recuerda a quien la ama, había escrito. Ahora entendía que no se trataba solo de sentimientos románticos sobre puestas de sol bonitas o vida simple. Se trataba de presentarse día tras día, hacer el trabajo incluso cuando era feo y difícil, tomar decisiones que beneficiaran al lugar en lugar de beneficiarte a ti mismo. Se trataba de entender que eras un administrador temporal de algo que existía antes de ti y continuaría existiendo mucho después de que te fueras. Tu trabajo no era poseer la tierra sino servirla, y al servirla fielmente, te servía de vuelta de maneras que el dinero nunca podría comprar. El viento movió los álamos, creando ese sonido susurrante que siempre me hacía pensar en voces antiguas contando secretos. La yegua Baya pastaba pacíficamente en el corral cercano. El molino de viento giraba fiel contra el cielo que se oscurecía lentamente. Me levanté del porche y caminé hacia el granero de las monturas. La montura del abuelo todavía descansaba en su soporte.
el cuero oscurecido por años de aceite y sudor y uso constante. Pasé mi mano sobre el cuerno suavemente, sintiendo las marcas desgastadas donde sus propias manos habían descansado miles de veces. Colgué la carta en el clavo junto a la montura donde la había encontrado originalmente. Algún día, décadas en el futuro si tenía suerte, otro joven la encontraría allí y leería las palabras del abuelo y entendería lo que significaba amar un lugar más que a tu propia comodidad. Salí del granero hacia el atardecer que pintaba todo de dorado y ámbar. El rancho se extendía en todas direcciones, 50,000 acres de pasto y mezquite y cielo interminable. No valía $50 millones en el mercado abierto. Valía infinitamente más que eso porque su valor no podía calcularse en ninguna hoja de cálculo, ni registrarse en ningún libro de contabilidad. Valía mañanas frías con escarcha en el pasto. Valía becerros naciendo en primavera. Valía tormentas que lavaban el mundo limpio. Valía noches bajo estrellas tan numerosas que te recordaban cuán vasto era el universo y cuán afortunado eras de tener este pequeño pedazo de él para cuidar. Valía la promesa hecha a un hombre muerto y mantenida a través de fuego y tormenta. Valía cada duda que había superado, cada tentación que había resistido, cada momento de miedo que había transformado en acción. Caminé hacia la cresta mientras el sol tocaba el horizonte. Desde allí podía ver casi toda la propiedad extendiéndose en olas de pasto dorado hasta donde alcanzaba la vista. El acantilado del Coyote se elevaba al norte, la piedra brillando rosa en la luz moribunda. Los tanques de agua centelleaban como espejos dispersos capturando los últimos rayos del día. No había casas, excepto la nuestra. No había caminos pavimentados cortando el paisaje en cuadrículas ordenadas. No había luces de calle contaminando el cielo nocturno. Solo tierra y cielo y silencio roto únicamente por el viento y el ganado, y las aves y todos los otros sonidos que habían llenado este valle durante 10,000 años antes de que los humanos llegaran. Lo hice, abuelo, dije en voz alta al viento. Mantuve la promesa, guardé el agua, protegí la tierra sigue siendo tierra. El viento no respondió con palabras, pero no necesitaba hacerlo. La respuesta estaba en el pasto moviéndose como agua verde bajo el cielo inmóvil. Estaba en el molino de viento girando fiel. Estaba en la yegua valla relinchando desde su corral. Estaba en mi propio corazón latiendo firme y fuerte y seguro de que había tomado la decisión correcta. Descendí de la cresta mientras la oscuridad reclamaba el valle. Para cuando llegué a la casa, las estrellas estaban saliendo en masa, incontables puntos de luz contra el vacío infinito. Me senté en el porche una última vez ese día, escuchando el rancho establecerse en su sueño nocturno. En algún lugar un coyote aulló, su llamado elevándose y cayendo como una canción antigua. Otro respondió desde el otro lado del valle. El ganado se movía en los pastizales oscuros. Sombras más oscuras contra la tierra oscura. El mundo continuaba su ciclo eterno de vida y muerte y renacimiento, indiferente a las pequeñas preocupaciones humanas sobre dinero y propiedad y éxito. Y en medio de toda esa inmensidad indiferente, un pequeño rancho llamado Sauce Rojo continuaba existiendo como había existido durante generaciones. No porque fuera especial o único o particularmente notable de ninguna manera, sino porque alguien había elegido mantenerlo intacto, porque alguien había decidido que algunas cosas valían más que su peso en oro, porque la tierra recuerda a quien la ama, y los que la aman de vuelta son recompensados con una riqueza que ningún banco puede contener. Me levanté del porche y entré a la casa, dejando la puerta sin llave como siempre hacíamos. Mañana el sol saldría nuevamente sobre los pastizales. Los caballos necesitarían ser alimentados, las cercas necesitarían ser revisadas. El agua necesitaría ser vigilada. El trabajo nunca terminaba en un rancho, y eso era exactamente como debía ser, porque el trabajo era la oración, el trabajo era la promesa hecha visible, el trabajo era amor traducido a acción día tras día sin fin. Y mientras el molino de viento giraba en la oscuridad afuera, chirriendo su canción eterna, me dormí sabiendo que había honrado al hombre que me crió, había protegido la tierra que me sostenía, y había mantenido la fe con aquellos que vendrían después de mí, y caminarían por este mismo suelo bajo este mismo cielo interminable. La tierra era nuestra, sí, pero más importante aún, nosotros éramos de la tierra, y esa diferencia lo hacía todo. Fin.